Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarte esta nueva mañana de domingo en la que vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pedro. Nosotros llegamos hasta el verso 11 del capítulo 4 y por supuesto en esta oportunidad vamos a estudiar desde el verso 12 hacia el 19 y vamos a cerrar una sección muy interesante que tiene que ver con la realidad del cristianismo. Y dentro de esta realidad que involucra muchas bendiciones, mucho favor de parte de Dios, mucho propósito, el apóstol ha venido abordando algo que tiene que ver con los padecimientos del creyente y muchos principios que nos hacen entender por qué pasamos por lo que pasamos. Espero yo, por supuesto, que tú te encuentres muy bien. Sin embargo, sabemos que la vida no es fácil y que probablemente tu semana pudo haber sido difícil. Y hemos estado aprendiendo mucho acerca de esto y vamos a cerrar esta sección acá en el capítulo 4, versos del 12 al 19. Yo te invito a que me sigas en la lectura, ahí en tu Biblia, a partir del verso 12, que dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados o humillados o maltratados, dice, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como te decía anteriormente, el apóstol ha abordado mucho acerca de los padecimientos de los creyentes y vemos lo difícil que significa para un creyente seguir haciendo el bien cuando los demás alrededor siguen haciendo el mal. Y el principio grande que hemos aprendido es que Dios es un juez justo. Es alguien que está al pendiente de nosotros. Y vamos a cerrar esta parte donde hemos hablado sobre esas situaciones con otro matiz. El apóstol ahora agrega una palabra que creo yo que va a predominar durante toda la enseñanza de esta mañana, y es que se refiere ahora ya no solo a la posibilidad de padecer persecución, oposición, humillación, vituperio, maltratos, injusticias, sino que se refiere a algo que los creyentes a los cuales les estaba escribiendo en aquel momento histórico y que tiene una aplicación para nosotros, es de una dificultad que ya está siendo experimentada. Dice el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ya está atendiendo algo que los creyentes de aquella época estaban sufriendo y que los creyentes de hoy en día, al extraer estos principios, podemos aplicarlos a aquella realidad que, sabiendo que el momento histórico es distinto, la situación podría tener muchas similitudes a lo que tú estás pasando en este momento. Llámese una enfermedad, llámese una situación económica muy complicada de sobrellevar, quizás un divorcio, quizás una rebeldía de los hijos, quizás una situación muy estresante en el trabajo. Y uno piensa en toda esta situación y el apóstol le acuña un nombre, acuña un concepto para llamar a esta experiencia. Es el fuego de prueba, que habla de la intensidad de la situación apremiante, difícil que podamos estar viviendo, experimentando. Ahora, entendiendo que el fuego de prueba, vamos a definirlo como una situación muy adversa relacionada con un andar cristiano correcto, que coloca al creyente en un punto de decisión que le revelará cuánto confía en Dios. Fíjate, es esa situación que estás viviendo en tu trabajo, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus emociones, en tu economía, que no tenga que ver con malas decisiones. Tenemos que hacer eso a un lado porque no se está refiriendo a eso,
se está refiriendo a vivir la vida cristiana como debe vivirse, haciendo lo correcto. Y en medio de que estamos haciendo lo correcto, las experiencias, las circunstancias de alrededor están siendo difíciles por ese diagnóstico que acaban de dar, por ese tratamiento médico por el que estás pasando, por esa situación emocional que está resultando ser muy difícil, por esa situación económica apremiante, difícil, que nos coloca, que Dios permite para que estando ahí nos demos cuenta de cuánto confiamos en Dios. A eso le llama el fuego de la prueba, no la prueba de fuego, es el fuego de la prueba, esa situación apremiante que nos va a revelar cuánto confiamos en Dios. Por eso es que vamos a aprender cómo sobrellevarlo y cómo crecer y entender por qué Dios permite el fuego de la prueba. Y para preparar un poco lo que vamos a ver, yo recordaba Deuteronomio capítulo 8, verso 2, que dice: te acordarás a Israel, le dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, el que tiene que saber lo que había en el corazón no es Dios, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero los que necesitamos saber qué hay en el corazón, en el momento de la prueba, somos nosotros. Y las pruebas tienen mucha utilidad para que lográramos eso. Pero también entender que cuando Dios permite las pruebas, es para producir un bien mayor a cada uno de nosotros. Y debemos dar la lectura correcta a ese juego de circunstancias adversas, difíciles, aun cuando hacemos lo correcto. Deuteronomio, siempre en el capítulo 8, pero ahora en el verso 16, dice que te sustentó con maná, dice en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Está diciendo, yo cuidé de ti, yo te di la provisión, yo hacía que ustedes avanzaran, yo tenía cuidado de ustedes. Pero dice, permitía la aflicción, afligiéndote y probándote para la postre, para el final, hacerte bien, hacerte bien. Debemos entender que cuando Dios permite el fuego de la prueba en nuestra vida, aun cuando nosotros pensamos, si estoy haciendo todo bien, ¿por qué las cosas me salen mal? Debes entender que hay un propósito grande, debes saber que hay un Dios grande detrás que está cuidando de nosotros, pero permite todo eso con un propósito noble, muy valioso, que el apóstol va a abordar, y vamos a aprender a sobrellevar el fuego de la prueba. ¿Cómo sobrellevamos este fuego de la prueba? Mira, verso del 12 al 14, lo primero que dice es, miren, ahora que están pasando por este momento difícil, y te lo digo ahora a ti, si estás pasando por un momento difícil, eso que no te deja dormir, eso que te preocupa, eso que te aflige, eso que te roba el gozo, lo que te va a decir el apóstol, lo que va a decir el texto es, regocíjate en lugar de estar confundido o extrañado acerca de lo que te está pasando. Mira cómo lo dice acá en el verso 12 al 14. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es en el futuro, pero gócense ya y gócense en el futuro. Dice verso 14, si sois vituperados, humillados, maltratados, dice, por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo, no por hacer lo malo. Dice, sois bienaventurados, es decir, dichosos que padezcamos por eso. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí la petición que hace, el comando que hace el apóstol Pedro es un desafío grande. Porque nosotros estamos muy conectados al juego de circunstancias. Cuando nos va bien, nos sentimos bien. Cuando nos va mal, a nuestro parecer, nos sentimos mal. Pero ahora contrapone esa situación y dice, cuando te está yendo mal, cuando estás siendo vituperado, humillado, maltratado y estás en el fuego de la prueba, esa situación apremiante, difícil para ti, gózate, alégrate, regocíjate. Pero esto no va a ser posible para ti y para mí si no entendemos que sufrir por la causa justa es normal. Por eso hace un llamado a no extrañarnos y entender de que esto que acaba de decir el apóstol, y vamos a verlo por supuesto detenidamente, es un privilegio.
O sea, padecer haciendo lo bueno es un privilegio y va a explicar las razones. Pero entonces parte del hecho que les dice amados, el agapetos en el griego es entiendan de que esto que están pasando a ustedes no es por falta del afecto de parte de Dios o del afecto entre nosotros, de Dios hacia nosotros principalmente. Entiendan que ustedes son amados, pero aún siendo amados, Dios va a permitir ciertas situaciones difíciles en sus vidas que están conectadas al hecho de que ustedes están viviendo un cristianismo correctamente. Y eso es un privilegio. Y básicamente lo primero que hace es atacar nuestra lógica, abordar nuestra lógica. Y decirnos las pruebas, la prueba del fuego de la prueba, tienen sentido. Tienen sentido. Y poco a poco él va explicando el por qué. Porque tiene sentido. En primer lugar, lo que nos dice es, bueno, porque cuando Dios permite ese fuego de la prueba, cuando tú vives tu cristianismo como debe ser vivido, cuando tú estás esforzándote por ser un buen esposo, cuando tú estás siendo una buena esposa y te sujetas, cuando estás siendo un buen empleado y te sujetas a tus jefes, cuando tú creces en tu carácter y te relacionas mejor con los otros, cuando tú como hijo has decidido someterte a tus papás, cuando has dejado atrás el mal genio, cuando tu vocabulario ha cambiado, cuando estás viviendo el cristianismo como debe ser vivido, y Dios permite el fuego de la prueba, ¿sabes qué va a pasar? Vas a profundizar tu comunión con Dios. Porque al ser partícipes de los padecimientos de Cristo, como lo dice el texto, lo que está diciendo es, mira, nuestra comunión con Dios, por supuesto, tiene que ver con la relación, pero también tiene que ver con el hecho de que compartimos el estilo de vida de Jesús. Y al compartir, al tener comunión con ese estilo de vida de Jesús, también vamos a tener la reacción del mundo hacia ese estilo de vida. Y lo que va a pasar es que vamos a padecer por ello. Es si cuando tú en tu universidad te das a conocer como creyente y los demás te atacan por eso, dice, bueno, gózate porque eso es un privilegio. Y lo que está indicando es que estás viviendo el cristianismo como debe ser vivido. Cuando te pasa lo mismo en la casa, cuando estás siendo la esposa que debe ser, gózate por ello porque tiene sentido. Tu relación con Dios, tu comunión con Dios se profundiza porque estás tomando el estilo de vida de Jesús y estás obteniendo los resultados de ese estilo de vida en relación al mundo que se opone, al mundo que nos vitupera y trata de humillarnos, incluso de desanimarnos. Pero mira, si estás pasando por un momento difícil, profundiza tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tu estilo de vida como Jesús y el resultado de ello. Pero también anhelamos más lo eterno. Porque lo que está diciendo dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, tengan en cuenta de que pueden gozarse ya por el privilegio que esto implica de padecer por hacer lo correcto, pero entiendan que, miren, tras los sufrimientos van a venir las glorias. Es un principio que el apóstol abordó inicialmente en esta carta. Tras los sufrimientos van las glorias. De tal manera que cuando podemos relacionar ambas cosas, podemos verlo en perspectiva de lo eterno. Cuando vemos lo temporal bajo la lupa de lo eterno, podemos comparar los sufrimientos actuales con las glorias futuras y sopesarlas y ver que esto que estamos pasando en este momento no tiene comparación con lo que vamos a experimentar más adelante. Y entonces yo digo, me gozo en lo que padezco. Vale la pena sufrir por la causa. Tiene sentido. Yo pienso este mundo no va en la misma dirección que la voluntad de Dios. Y por eso, mira, yo recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo en esa ocasión en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17, porque dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Y si tú lees el contexto te darías cuenta de lo que el apóstol se está refiriendo, y es naufragios, miren, situaciones terribles, difíciles, problemas complicados, a punto de perder la vida, dado por muerto, apedreado, una situación. Y entonces dice él, porque esta leve tribulación momentánea, es interesante que lo diga así, es perspectiva. Dice, esta leve tribulación momentánea, este fuego de la prueba, en el caso de Pedro, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, si lo quieres ver en una balanza. Entre más sufro yo por la causa al día de hoy, injustamente, y entiendo que Dios lo ha permitido para profundizar mi comunión con Él, para participar de su estilo de vida
y aguantar las repercusiones de ese estilo de vida, pero sabiendo de que voy a estar con Él, las glorias futuras, Él me va a recompensar. Yo me gozo en este privilegio hoy, me gozo en el hecho de que lo que viene para mí en la eternidad es muchísimo mejor, y entonces aquello que yo consideraba que era muy difícil, en la balanza de lo eterno, llego al punto, en esa balanza, de llegar a lo mismo que Pablo, esta leve tribulación momentánea. Sigamos adelante. Estas pruebas tienen sentido también porque comprobamos la presencia de Dios. Habla de somos bienaventurados, dichosos, porque cuando dice que el Espíritu reposa sobre vosotros se refiere a aquella presencia de Dios en el Shekinah, en el tabernáculo, cuando la presencia de Dios era manifiesta entre el pueblo de Dios por medio de la nube, ¿te acuerdas? Y aunque no tenemos el tiempo para ver todos los detalles, sí, Dios lo que hacía con su pueblo ahí en medio del desierto, en el tabernáculo, era confirmar, era hacerse patente, visible hasta cierto punto, en el sentido de que ellos comprobaran que Dios estaba entre ellos, en medio de ellos. Ahora, en el caso de nosotros, no va a ser de manera visible como aquella nube, pero sí va a ser muy palpable en el sentido de que vamos en medio del fuego de la prueba a constatar, a comprobar, a confirmar que Dios verdaderamente está entre nosotros. Por eso habla de que el Espíritu reposa sobre vosotros, porque tú sabes que la Biblia enseña de que aquellos que hemos recibido a Jesús, lo que ha sucedido con el Espíritu Santo es que viene a morar en nosotros, no viene a posar sobre nosotros como sucedía en el Antiguo Testamento. Pero realmente lo que el apóstol está indicando acá es cuando dice el Espíritu reposa sobre vosotros, es la presencia de Dios en aquel tabernáculo, para que entendamos que en el fuego de la prueba vamos a poder confirmar la presencia de Dios, que Dios está con nosotros. Y esto me hace recordar algo muy conocido allá en Daniel capítulo 3, versos del 19 al 28, donde te acuerdas que Nabucodonosor trató de que Sadrach, Mesach y Abednego adoraran a un Dios que no era su Dios, que no era el Dios verdadero. Y estos tres jóvenes, como le llama la Escritura, estos tres hombres consagrados al Señor, dijeron: de ninguna manera. Nosotros no vamos a adorar la imagen cuando escuchemos la música. Nosotros no vamos a hacer concesiones. Nosotros confiamos en Dios. Nuestro estilo de vida tiene que ver con Dios. Y si por ese estilo de vida tenemos que padecer, básicamente ellos dicen, pues tocó padecer, no nos importa. Entonces fueron arrojados a un horno de fuego, una especie de cisterna donde tendrían que ser lanzados, y de hecho así lo hicieron. Y dice Daniel capítulo 3, verso 25, dice: y él dijo, he aquí cuando ya los habían lanzado y el rey preguntó qué había pasado con ellos, dice acá en Daniel 3, 25, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones, y te acuerdas que eran 3, dice, sueltos, y fueron atados, ¿te acuerdas? Eso significa de que sus cuerdas sí fueron consumidas por el fuego, pero ellos están intactos. Dice, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, dice. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Lo que estaba pasando, lo que pasó en realidad, es que es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Tú sabes que Cristo es Dios y Él es eterno, aunque Él decidió luego en la historia nacer de una virgen como había sido profetizado. Pero en aquel momento histórico, cuando fueron lanzados, en este caso al horno de fuego, literal, lo que pasó es que sus cuerdas se rompieron, ya andaban sueltos, se consumieron por el fuego, pero ellos siguieron intactos. Y Cristo estaba con ellos. Y si te fijas, a mí me encanta porque dice que se pasean en medio del fuego. O sea, ellos estaban de lo más relajados. Qué rico, ¿verdad? Hacía mucho frío, yo no sé. Ahí estaban tranquilos porque Cristo estaba con ellos. Y Pedro toma ese principio en las Escrituras para decirnos, hey, mantengamos nuestras convicciones, sigamos nuestro estilo de vida. Y si por mantener ese estilo de vida toca padecer, gocémonos, es todo un privilegio. Y tranquilos, porque Dios va a estar con nosotros. Es lo que dice el apóstol Pedro. El Espíritu de Dios estará sobre vosotros, refiriéndose a aquella presencia de Dios, refiriéndose a la realidad para nosotros que Dios va a estar con nosotros en medio del fuego, de la prueba, y también porque son oportunidades para glorificar a Dios. Mira, mantener un buen testimonio
aún en una situación muy difícil, pone a Dios en alto. Dice que aunque por ellos, hablando de los que nos vituperan, los impíos, los pecadores, le va a llamar más adelante, nos maltratan y hablan mal de Dios y hablan mal de nuestro cristianismo, se mofan, ofenden, son terribles. Mire, mi esposo, viera qué difícil, yo me quedo callada, pero él maltrata. El otro dirá, yo me someto a mi jefe, pero es terrible. Mire, mis compañeros de trabajo tienen unas actitudes terribles, se aprovechan de mí. Dice, mira, son oportunidades para glorificar a Dios, para que tú y yo pongamos el nombre de Dios en alto. No sucede con todos, de hecho, no sucede con todos. Pero en el caso que te comentaba del libro de Daniel, en el capítulo 3, sabes que lo que pasó después, cuando fueron sacados del horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, dice Daniel 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, hablando de Jesús en realidad, dice, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Es decir, yo los amenacé, los vituperé, los maltraté, les dije que les iría muy mal si no obedecían. Pero dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. Y un verso después, en el verso 29, dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. Poca cosa, ¿verdad? Era un poco radical el hombre. Dice, y su casa convertida en un muladar, que derriben su casa, que le den fuego. Dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Yo no sé si tu situación te coloca viviendo tu cristianismo como es debido, no prestándote a dinero corrupto, no prestándote a la mentira, no prestándote a la falacia, a la picardía, a la malicia, pone en riesgo tu puesto de trabajo. Pero se ha ido cuando creyentes dicen, yo voy a vivir mi cristianismo aunque me cueste mi trabajo y Dios me puede dar otro. Ten cuidado con esta información que te doy, porque es una convicción personal. Es algo que cada quien sabe cómo se maneja, en la casa, con los hijos, las relaciones, el matrimonio, etc. Pero lo importante acá, lo relevante acá, es que esta situación que estamos viviendo, este fuego de prueba que os ha sobrevenido, ya lo estamos experimentando, nos coloca en una situación en la que podemos glorificar a Dios, aunque los demás sigan blasfemando. Y aquí en el caso de Nabucodonosor, y aquí ten cuidado, ¿verdad? Pero es la verdad. Yo he escuchado de casos donde el jefe que amenazaba con el despido es el que resulta siendo despedido. No es cada caso. Y no estoy diciendo que eso va a suceder contigo. Pero lo que sí tengo que decir es que Dios tiene el control. Y no hay Dios que pueda librarnos. No hay Dios que pueda librar como nuestro Dios. Yo me uno a esto que está diciendo Nabucodonosor porque Dios es sorprendente. Por tanto, sufrir por la causa, estar en el fuego de la prueba, debe ser causa de gozo, porque es una oportunidad para glorificar a Dios. Usa eso que estás viviendo en este momento. Úsalo para glorificar a Dios, porque ahí en la olla de presión, le voy a decir así, es una tremenda oportunidad para que tú y yo pongamos el nombre de Dios en alto y nos mantengamos ahí. ¿De qué manera? De la manera en que nos dice el verso 15 al 18. Dice verso 15. Así que, ahora que entendemos todo esto, dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabes que lo que hace a continuación es, ok, si el fuego de prueba es algo que estamos experimentando en este momento y por decirlo de manera metafórica, y quema. Y la presión de la olla es difícil. El horno es muy complicado. Podemos pasearnos, dice, en medio de ello cuando entendemos el propósito. Pero mientras tanto, mientras estamos experimentando esto y no sabemos cuánto va a durar, el apóstol Pablo en su caso dijo, es una leve tribulación momentánea, tiene que acabar, tiene que acabar. Mientras tanto,
debe haber rectitud en lugar de carnalidad. Y la base sobre este comando es que debemos entender de que no hay impunidad ante Dios. Al que hace lo malo, le va mal, le va mal. Y entre el argumento que presenta, verdaderamente el apóstol cita Proverbios 11:31, que dice: el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Y ten cuidado con la palabra recompensado, porque uno piensa, ay, sí, los creyentes van a obtener un regalo en la tierra. Y los impíos y los pecadores, ay, más. El proverbio no está diciendo eso. Cuando habla de recompensa, está diciendo, va a obtener, va a cosechar aquello que hace. Es decir, al que hace lo bueno, le puede ir bien, al que hace lo malo, le puede ir mal. Y si al creyente, fíjate, todo el argumento, si al creyente le está yendo mal por hacer lo correcto, bien, estamos bien. Dios tiene el control, Dios cuidará de nosotros, sigamos adelante, mantengamos un estilo de vida de rectitud, no de carnalidad. Ya vas a ver que de hecho ataca esa postura de no deberíamos estar sufriendo por estar haciendo lo malo. Y entonces, si el creyente le va mal cuando hace mal, se pueden imaginar los impíos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Hace referencia al principio de impunidad. Y es que en el caso del creyente, sufrir por hacer lo malo es absurdo. Es absurdo. En primer lugar, es incongruente. No va con el cristianismo. ¿Cómo es que alguien puede llamarse cristiano y usa los adjetivos? Es curioso porque no habla de robar, habla de un ladrón. Y así lo hace con todo lo demás. Que sea llamado cristiano y ladrón. Cristiano, ladrón, no va. Dice después que padezca como homicida, te puedes imaginar, cristiano homicida, no va, no va. Ladrón cristiano, un cristiano malhechor, no tiene sentido, es incongruente. O un cristiano que se entromete en lo ajeno, chismoso, entrometido, terrible, eso no tiene que ser. Mira, es agregar a la vida, ya que es difícil, que tenemos oposición del mundo, que nos atacan nuestra fe, blasfeman contra Dios. Pero peor cuando es porque nosotros hacemos lo malo. Mira, si te despiden por robar, qué lamentable y qué absurdo, qué incongruente, qué inconveniente, porque sí, el factor común entre todos esos escenarios que plantea de incongruencia, de un cristiano ladrón, dice, no puede ser, no puede ser. Deja de robarle el tiempo a tu empresa. De robar o usarlo para otra cosa, deja de estarte quedando con las vueltas, deja de estar haciendo lo incorrecto, deja de hacer lo incorrecto. En ese caso, dice, también es inconveniente porque cada aspecto contenido en este verso tiene que ver con dañar al prójimo. Cuando alguien es homicida, cuando alguien le roba al prójimo, cuando alguien es un malhechor, hace lo incorrecto contra la esposa, cuando hace algo incorrecto contra los hijos, está dañando todo eso. La carnalidad en ese sentido es terrible, pero también es ilógico, porque ser cristiano no debe ser causa de vergüenza, sino hacer lo malo. Y por eso lo menciona así el apóstol Pedro. Mira, ya deja de avergonzarte por ser creyente. Ya basta. Basta. Eso es ilógico que lo hagas. Asimismo es ilógico que no te dé vergüenza hacer lo malo, sino ser creyente. Es que eres creyente y como creyente no debes avergonzarte de tu identidad en Cristo, sino de ser acusado por algo malo. Por tanto, si estás haciendo algo malo en este momento, detente, basta, no más, no más. Que eso es incongruente, es inconveniente, te vas a dañar a ti, vas a dañar a los que están contigo, alrededor tuyo. Y es ilógico, es ilógico. Y es que creer que habrá impunidad es absurdo, porque al creyente que hace mal le irá mal. Si no, revisa Gálatas capítulo 6, verso 7. Dios no puede ser burlado. Si como creyente tú crees que puedes estar haciendo lo malo y no ser pillado, estás equivocado. Debes recordar de que Dios es un Dios que ejecuta juicio sobre el pecado, que trata el pecado. Hebreos 12:6 nos dice que los creyentes, cuando hacemos lo malo, somos disciplinados. Y si no somos disciplinados es porque no somos hijos. Como tú sabes, un padre disciplina a sus propios hijos, no a hijos extraños de otros. Asimismo, Dios, cuando
somos sus hijos porque hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser hijos. Y como hijos, Él disciplina. Mira, el creyente que hace mal, le irá mal. Y hay varios casos, no tenemos el tiempo de profundizar demasiado en esto, pero sí de ver un caso en 1 Corintios 5, donde un joven estaba teniendo relaciones ilícitas, sexuales ilícitas con su madrastra. Y lo terrible del caso es que los líderes de aquella iglesia no habían tratado el asunto. Por eso el juicio comienza por la casa de Dios. Vamos a tratar esos asuntos nosotros. Y cuando hay una conducta reprensible hay que reprenderla en amor y para restaurar al hermano, no para expulsarlo. Es absurdo. En este caso, hay casos tratados en la Escritura, no es este el caso, pero es interesante en 1 Corintios 5:3, que Pablo les dice a los líderes y a la iglesia, dice, ahí hay una situación de pecado, los líderes están envanecidos, no han hecho nada, no han dicho nada, y dice, ciertamente yo, dice Pablo en este caso, como ausente en cuerpo, porque no estaba allá, dice, pero presente en espíritu. Ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Está diciendo, llamémosle pecado a lo que es pecado, y a lo que no es pecado, no lo es. Pero en ese caso, fornicación. En ese caso, de parte de uno, de parte del otro, adulterio. El pecado, el principio aquí es, el pecado debe ser tratado. No debe haber impunidad. Pero entonces, y si no hay arrepentimiento, aquí es un texto, 2 versos después, siempre en el mismo caso, el apóstol dice qué hacer, y también hay que tener mucho cuidado con el contenido, y te lo explico. Porque dice, el tal se ha entregado a Satanás, y uno dice, uy, un culto satánico. Y entonces no se refiere a eso, no se refiere a eso. Lo que está diciendo es, el diablo quiere destruirnos, y pone situaciones de pecado, todo un sistema contrario a la voluntad de Dios, y los creyentes que viven para la carne se dejan guiar por ese estilo de vida. Mal. Pero entonces, Dios no lo permite, no permite más. Y tú sabes el caso de Job, donde el diablo quería hacerle mal a Job y no pudo hacer más que lo que Dios permitió. Y Dios lo permitió para enriquecer la vida espiritual de Job. Ahora, en este caso dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, es decir, la integridad física, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está diciendo, si esta persona al tratar el pecado no deja el pecado y tratan otra vez el pecado y no se arrepiente, este creyente, dice, miren, mejor que se lo lleve el Señor, que permita el mal que el diablo quiere hacerle físicamente, pero no va a perder su salvación. Es una situación bien extrema, bien complicada, bien delicada, a tal suerte que si tú crees que te vas a salir con la tuya, Dios no puede ser burlado. No hay impunidad. Es mejor detenernos. Porque creer que habrá impunidad es absurdo, porque el creyente que hace mal, le irá mal. Pero en ese contexto, lo que dice el apóstol Pedro es, y al impío que hace mal, le irá peor. Ahora, piensen, si el creyente ya no anda en rectitud por el fuego de la prueba, dice, no, yo no puedo esto, yo no puedo soportar esto, no, entonces yo mejor voy a empezar a decir que sí a lo que me dicen mis amigos, y vamos a empezar a tomar y voy a empezar a coquetear con una mujer, y no debo, yo sé que no debo, pero es que es mucha la presión, entonces yo no puedo, y entonces nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, dejamos la rectitud, venimos a la carnalidad, y está diciendo el apóstol, no padezcas como homicida o ladrón o malhechor, no andes en malos pasos, diría. Si al creyente Dios lo va a disciplinar, pero te puedes imaginar cómo le va a ir. Si Dios trata el pecado del creyente, aunque no pierde su salvación, pero Dios lo trata, no hay impunidad. Te puedes imaginar al no creyente, al impío. Le irá peor. Y entre muchos versos que podríamos citar, yo tuve que elegir uno que pudiera hacernos ver el escenario para alguien que no tiene a Cristo y que decide vivir una vida alejada de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9, que dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y curioso porque el apóstol Pedro también dice eso, no obedecen, antes vituperan, blasfeman. Su estilo de vida es contrario a lo que Dios quiere. Y dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y esto es lo más terrible, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La gloria que nosotros esperamos como creyentes, los impíos, nada.
¿Cómo van a terminar ellos? Dice Pedro. Si comenzamos por la casa de Dios, viendo los asuntos que tienen que ser tratados, y Dios disciplina a sus hijos, y al que hace lo malo, al que hace lo malo le va mal, creyente, le va a ir mucho peor al impío, porque no tiene salvación. El creyente tiene salvación. Por eso, mira, no es extraño que los creyentes pasen por el fuego de la prueba, pero sí será muy extraño que se comporten como incrédulos y sufran como tales. Por eso recuerda, mira, cómo afrontar el fuego de la prueba. Rectitud en lugar de carnalidad. Si la situación que estás pasando en tu empresa, en tu oficina, en tu negocio, en tus finanzas, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus pensamientos, en tus proyectos de vida, son difíciles, mantente en rectitud en lugar de carnalidad. Eso no va. Eso sí sería extraño. Que padezcas como creyente, eso no es extraño, eso sí es normal. Y termina con algo que en lo personal me ha ministrado mucho, por supuesto todo el texto. Pero es que termina de una manera muy sencilla. Y es que cuando hay rectitud en lugar de carnalidad, en lo que debería resultar esto es en reposo, tranquilidad, confianza, en lugar de congoja o aflicción. Mira ahí el verso 19. De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mira qué tremendo. Porque todavía no está hablando de que ya se apagó el fuego de la prueba. No, hermano, fíjese que ahorita ya bajó la situación. No, ahí están en el horno, en el caso de Daniel, ¿te acuerdas? Del libro de Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, en el horno, paseándose porque cuentan con la presencia de Dios. Fíjate que lo conecta con esto, el apóstol Pedro ahora. Y es que debemos descansar en el hecho de que Dios es fiel. Y este Dios fiel es el creador. Es curioso que haga la mención de que es el creador porque, ahora piensa esto, el que sostiene todo el universo te sostiene a ti. El creador de todo lo que vemos y su gran poder y la complejidad de cada uno de los que somos parte de esta creación nos sostiene, nos cuida y no solo tiene la capacidad, tiene la fidelidad, que lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Por eso esperamos la gloria futura y nos alegramos en la salvación, pero nos alegramos que el día de hoy cuida de nosotros. Por eso podemos sobrellevar el fuego de la prueba, porque Dios tiene el control. Es que la fidelidad de Dios y el poder de Dios nos da confianza. Nos da confianza. Por eso debemos descansar en su fidelidad. Fíjate, el escenario. Solo hago mención de algunos elementos que son importantes tenerlos muy claros acerca del verso 19. Es que el escenario habla de cuando la pasamos mal por hacer el bien. Pero ¿y si la paso mal por hacer el mal? Dios te va a disciplinar. Y Él te puede restaurar. Y Él usa la iglesia para eso. Cuando la iglesia usa los principios bíblicos para tratar el pecado, no te destruye, no te destierra, No, lo que hace es tratar el pecado y ayudarte a ser restaurado, porque lo que interesa es glorificar a Dios, no hacer sufrir al pecador, al creyente que ha pecado, que ha fallado. Pero el escenario que está diciendo, dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es que te asegures, aquí, por favor, que no digas, este fuego de prueba que me ha venido, ¿cuál? Es que yo me metí en una deuda y no tenía para pagarla. No, esa es consecuencia de una malandanza financiera. No, es que yo estoy pasando muy difícil en mi matrimonio porque tengo otra mujer y no la puedo dejar. Ese no es el escenario. La estoy pasando difícil porque no hago concesiones en cuanto a mi fe, porque creo en un Dios que tiene el control, que ha dicho que me cuida, yo confío en Él. La estoy pasando mal. Ese es el escenario, por hacer lo correcto. Yo estoy siendo sujeta a mi marido, pero es incrédulo, como aprendimos en 1 de Pedro capítulo 3. Este hombre es muy difícil. Ese es el escenario. Y cuando ese es el escenario, dice, encomienda tu alma, es tu ser, la esencia de tu ser, tu voluntad, lo que tú eres, quién tú eres, el destino de tu alma, tu realidad, todo lo que tú eres.
encomiéndaselo al Señor. Y encomendar, fíjate, es confiar algo bajo la responsabilidad de alguien. Y tú sabes que al delegar sucede mucho esto. Tienes que confiar. Tú dices, yo no puedo con esto, te lo puedo dejar. Entonces, ten, y la tendencia de muchos es, tenlo, pero yo no sé. Si confío, dale, tranquilo. Yo sé que tú vas a hacer lo que yo te he dicho que hagas. O yo sé que vas a hacer lo que tú me has dicho que vas a hacer en cuanto a este asunto. Y entonces encomendar en este sentido es, Señor, estoy en el fuego de la prueba y mi fuego de prueba es mi matrimonio. Es este negocio que no está funcionando. Es este carácter que necesita ser transformado. Es este hijo que no quiere nada contigo. Es esta situación que ya no puedo con ella. Ya no puedo con ella, Señor, te la encomiendo. Y Dios en su palabra nos dice que Él es fiel, que Él tendrá cuidado de nosotros. Y entonces lo que tenemos es reposo, no congoja. Mientras, sabes que la mejor manera de sobrellevar el horno de la prueba, el fuego de la prueba, perdón, es tranquilos. Dios tiene cuidado de nosotros. Mira, Dios es digno de nuestra confianza. Es, como te decía, el que sostiene el universo, nos sostiene a nosotros. Y termino diciéndote el Salmo 9:10, que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Hablando de su carácter, de su identidad, de quién Dios es, el Todopoderoso. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué tremenda bendición poder contar con este Dios. Y en medio de que la situación sigue difícil ahí en la empresa, que vas a tener que lidiar con los asuntos en tu casa, que no han cambiado todavía, o en la oficina, en la empresa, en el negocio, en la familia, lo que sea, vas a poder descansar en Dios porque le has encomendado tu situación a Él. Y entonces el apóstol Pedro dice, miren, encomienden sus almas al fiel Creador. Lo que ustedes son, encomiéndenlo al Señor. Ustedes encomiéndense todo lo que implique su vida y hagan el bien. No desistan. No porque ya no aguantan el fuego de la prueba, me salgo de ahí y para salirme de ahí voy a tener que hacer concesiones. No lo hagas. Resiste. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso, mira, para sobrellevar el fuego de la prueba, asegurémonos que haya regocijo en lugar de confusión, porque entendemos de qué se trata. El fuego de la prueba. La rectitud, que haya rectitud en lugar de carnalidad. No tiene sentido vivir de otra manera. Y que haya reposo en lugar de congoja. Descansemos en el Señor. Lo que vamos a hacer es descansar en oración. Por eso yo te invito a que me acompañes y oremos juntos. Y digamos, Señor, gracias porque el fuego de la prueba en muchas oportunidades, si no estoy pasando por una en este momento, que lo más seguro es que todos, Señor, estamos pasando por algunos, quizás el fuego es pequeño, es mediano, es muy grande, Señor, muy difícil. Independientemente de cómo sea, Señor, que pueda revelar lo que hay en nuestro corazón, que pueda recordarnos que tú estás en control y que lo haces para nuestro bien. Y, Señor, que pueda ser usado para tu gloria. Señor, permite que en medio de la situación difícil podamos tener regocijo, Señor, en lugar de confusión. Que no nos extrañe que nos esté pasando esto. Lo sabemos de antemano. Pero entendiendo el propósito por el cual tú lo permites, nos regocijemos, Señor. Que haya rectitud en lugar de carnalidad. Que nos detengamos del camino de maldad, Señor. Que no suframos por ello. Que podamos hacer tu voluntad y que podamos ocupar esa oportunidad para glorificar tu nombre, Señor. Sabemos que si hacemos lo malo nos va mal, pero si haciendo lo bueno nos va mal, te podemos glorificar, Señor. Y que haya reposo en lugar de congoja, de aflicción, de angustia. Señor, que podamos seguir haciendo lo bueno, que podamos descansar en el fiel Creador que sostiene todo el universo, nos sostiene a nosotros. Y que cuando salgamos del horno de la prueba o del fuego de prueba, Señor, podamos salir refinados, purificados, mejorados,
porque tú permitiste con un propósito las situaciones que estemos viviendo, y que nos aseguremos qué es un fuego de prueba y qué es consecuencia de nuestro mal andar. Y cuando sea consecuencia de nuestro mal andar, que podamos ser restaurados, te podamos pedir perdón, Señor, por nuestras faltas. Algo que hacemos en este momento y aprovechamos. Señor, que nos perdones y nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Te agradecemos por la oportunidad de comenzar de nuevo y de seguir aprendiendo de tu palabra, y que tu palabra siga siendo tan impactante para nuestras vidas, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué gusto poder seguir aprendiendo de Primera de Pedro, terminando el capítulo 4. Por supuesto, vamos a continuar ya el último capítulo de esta preciosa y poderosa carta. Mientras tanto, te animo a que apliquemos todo lo que vamos aprendiendo. Si tú quisieras iniciar una relación con Jesús, mira, ponte en contacto con nosotros. Si no estás acá en Bogotá, por supuesto puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube como en este momento, pero puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales: en Facebook Vida Nueva Bogotá, en Instagram vidanueva.bogotá. Puedes mandarnos un messenger, ponerte en contacto con nosotros y ver cómo podemos echarte la mano para que puedas caminar con Jesús. Esto es algo que vale la pena, no hay nada mejor, así que te hacemos la atenta invitación. Así que vamos a continuar el siguiente fin de semana con nuestro estudio de Primera de Pedro. Seguimos aprendiendo. Ánimo, afrontemos el fuego de la prueba que puede venir esta próxima semana, o que ya estamos experimentando, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que tiene el control y que cuida de cada uno de nosotros. El Señor te bendiga, te envío un gran abrazo hasta donde tú estás. Cuando vengas a Bogotá, o si estás en Bogotá, por supuesto, no te pierdas los cultos presenciales. Es una tremenda bendición poder estar juntos bajo el mismo techo, adorando a nuestro Dios, teniendo este compañerismo que hace tan especial el estar en la casa de Dios. Así que nos vemos, que estés muy bien, que el Señor te bendiga. Un gran abrazo, hasta luego.